Buenas tardes y sean muy bienvenidos a todos los espectadores que están con nosotros aquí. Traemos una historia que queremos contarles, darles un mensaje a través de una historia muy hermosa que viene en la Biblia y muy edificante. Estamos yo, Leslie Tamara y Norma Torres. Dice nuestra hermana Leslie, les traemos una historia que es bíblica, pero también les traemos una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué pensarían ustedes si Dios, les dijésemos que Dios envió a un profeta de él a casarse con una prostituta? Y no solamente a casarse, sino a formar un hogar, a formar una familia, a tener hijos con esa prostituta. Estamos hablando de Oseas, un profeta de Dios temeroso, apartado del mal, que había guardado los principios bíblicos para agradar a Dios. Sin embargo, a ese hombre Dios le estaba diciendo, ve y toma una prostituta como mujer. Es algo que posiblemente muchos no se admiran o no se puede creer, ¿verdad? Y posiblemente también Oseas, ¿qué pasaría por la mente de Oseas? Me he guardado tanto, he llevado los mandamientos, los principios de Dios desde mi niñez, no me he contaminado con el pecado. Y ahora viene el Todopoderoso y me dice, ve y júntate con una prostituta. Sin embargo, quizás Oseas, de tantos sentimientos encontrados quizás que tuvo en su mente, él dijo, bueno, algo quiere Dios que esa mujer aprenda a través de mí, ¿verdad? Y él va, se junta con ella, hacen una vida, y pues aparentemente todo iba muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que viene a la vida de esa mujer el pasado. Un pasado que la juzgaba, un pasado que la perseguía. Y ella fue motivada a consecuencia de ese pasado en el cual ella estaba, como se pudiese decir, unida. Y va y busca, va tras sus amantes, va tras las fornicaciones, va tras el pecado. Y ella iba y venía, incluso tuvo hijos que no eran de Oseas. Entonces ese pecado la arrastró tanto que llega un día que ella se va, pero decide no regresar a casa, decide no regresar a ese hogar que se le había abierto, a ese valor que ese hombre le había dado, a esa abundancia de amor que él le daba, sino que ella se va tras sus amantes. Y podemos ver aquí que ella se va sin importarle los sentimientos, el valor que Oseas le había dado. Podemos pensar que ella al principio, ¿verdad? Piensa, me va a ir bien, estoy muy bien, estoy de lo mejor. Y disfrutando ella de los placeres que le ofrecía ese mundo, que aparentemente son placeres, porque así nos lo pinta el enemigo, ¿verdad? Ella en fornicaciones, en adulterio, en pecado, ¿verdad? Ella vive esa vida y se queda Oseas sufriendo dolor, amargura, culpa, ¿verdad? Quizás pasaron por él muchas cosas, mucho dolor. Y él decir, ¿por qué si yo a esa mujer le di un valor que nadie le había dado? Porque si tenía todo conmigo, yo la hice valer, yo le hice ver que era el amor verdadero, que era el amor sin condiciones, porque él la quiso a pesar de saber la vida que ella había llevado o que ella llevaba, ¿verdad? Sin embargo, él le abrió ese amor en sus brazos y ella terminó engañándolo, ella terminó defraudando ese amor. Entonces podemos ver aquí que aparentemente en la historia a ella le estaba yendo bien, pero de repente, como es todo en este mundo, que las cosas son pasajeras, que las cosas son efímeras, ella empezó a experimentar, hermana Leslie, el rechazo, la devaluaban, la injuriaban, empezó a perder ese valor que ella tenía y los amantes la empezaron a rechazar, empezó a sufrir
Y en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa devaluación que le estaban dando, viene Dios a la vida nuevamente de Oseas y le dice: Oseas, ve y busca de nuevo a Gomer. Ve y búscala y tráela a casa. Posiblemente al instante Gomer dijo: Señor, pero estás viendo todo el sufrimiento, la vergüenza que he sufrido, cómo se han burlado de mí porque ella me abandonó para ir tras el pecado, cómo he sufrido, cómo me ha dolido. Mas sin embargo, ese hombre, a final de cuentas, terminó obedeciendo a su Dios. Fue cuando él llega a ese lugar, encuentra que a Gomer la estaban vendiendo como esclava. Y la estaban vendiendo como esclava, no sabemos desde cuánto, y no la habían comprado porque no tenía precio para ellos, porque no tenía valor. Y cuando él llega, cuando Oseas llega y presencia eso, él ofrece mucho más de lo que estaban pidiendo por ella. Cuando ella lo mira, podemos imaginar su rostro de asombro y a la vez de decir: ¿cómo? Él viene a burlarse de mí, él viene a injuriarme. Pero él se acerca con una mirada de amor, él la compra. Y ella, me imagino, bajando su rostro, bajando su cara, avergonzada. ¿Cómo? Yo no valgo nada. Y él quizás calla: no hables, no digas nada. Y abriendo sus brazos de amor, cobijándola en ellas, le dice: tú eres mía y yo soy tuyo, vámonos. Con un amor, no hubo reproches, no hubo repudios, solamente un abrazo de amor diciéndole: aquí estoy de nuevo, amándote, para mí no has perdido tu valor. Y pues en esta tarde, el mensaje y el propósito de este mensaje, de esta historia, es que cada uno de los que están ahí entiendan que sea cual sea su pecado, que sea cual sea el error, el pecado, el gran pecado que ustedes hayan cometido, el Padre, el amor de Dios es inquebrantable. La misericordia de Dios para tu vida es inquebrantable. Él no te va a reprochar, Él no te va a azotar, Él, sea cual sea el pecado que tú hayas cometido. Que el enemigo te esté hablando, que el enemigo te esté diciendo: tú no vales nada, eres una persona sin valor, ya hiciste esto, ya hiciste aquello y no tienes perdón. Deja de escuchar la voz de Satanás, deja de escuchar esas voces, deja de escuchar incluso al ser humano, porque muchas de las veces el ser humano se porta cruel, el ser humano pierde la compasión, el ser humano habla muy fácilmente, no piensa algunas personas para hablar, para juzgar. Pero yo te vengo a decir aquí: el humano no es Dios. Dios te ama y Dios tiene ese amor para ti. Ven con un corazón humillado, dile al Señor: he pecado, Señor, pero aquí estoy amándote. Yo también te abro mi corazón, entra en mi corazón y perdóname. Y Dios tiene un brazo de amor, te ama con un amor grande, increíble. Es un amor que supera todo. Él murió en una cruz y entregó su vida por amor a ti. Entonces yo te pido que dejes de escuchar esas voces, incluso esas críticas del humano, y vengas a la presencia de Dios y le digas: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero te pido perdón, ayúdame a buscar ese camino, ponme los instrumentos, envíanos quizás un mensaje, dinos qué puedes hacer, cómo puedes orar, a qué congregación puedes ir. Pero Dios no está para juzgarte, sino para amarte. Él, las palabras por el momento de mi vida hacia ti es que tengas grandes bendiciones, que este mensaje haya llegado a tu corazón y que creas fielmente que Dios te está esperando. Y agradecida por quienes estuvieron escuchando. Y mi hija, que es mi hermana en Cristo, somos hija y madre, ¿verdad? Sirviéndole a un Dios de poder, tiene unas palabras que decir
Y pues aquí les dejo la palabra con mi hermana en Cristo y mi hija. Pues como bien podemos ver, hablando de una manera espiritual, Dios está llamando a esas personas que a lo mejor ya se han acercado a Dios anteriormente de una manera más personal y íntima, pero pues por algún motivo de la vida el enemigo les ha engañado, les ha susurrado al oído, porque es lo que las engañar, mentir, decir, tú ya pecaste, tú ya no tienes perdón, o sea, ofendiste a tu Dios, ¿cómo te vas a ir a parar ante la presencia de Dios? Y uno, o sea, yo he escuchado que se dice, una mentira no hace daño hasta que tú crees que es verdad. Y el diablo es el rey es el engañador, o sea, engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. ¿Cómo vamos a creer nosotros que no nos va a engañar a nosotros? Exacto. Yo le invito a ese hermano alejado, a ese hermano que dice, yo fui cristiano, pero mi corazón anhela vuelve a tu Dios. Amén. Las personas no son perfectas, incluso en la iglesia han hecho tropezar a otros hermanos. Nosotros estamos para ayudar, no todos, si te tocó un mal hermano, no, hay buenos hermanos, hay hermanos que aman salvar las almas. Son más. Tu alma es anhelada por Dios. O sea, recordemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, despilfarró todas sus riquezas, sus tierras, todo lo perdió. Y él no quería volver a su casa porque él estaba avergonzado, él estaba arrepentido, él tenía miedo de volver. Él venía tan arrepentido que él decía, si mi padre me hiciera como uno de sus empleados. Pero su padre ya lo estaba esperando con los brazos abiertos. Así Dios, uno dice, yo cómo voy a orar, yo cómo voy a ir a una iglesia, yo cómo voy a volver. Dios está anhelando que vuelvan a tu presencia. Yo los invito a que se contacten con nosotros o busquen una iglesia donde se les pueda apoyar. Amén. Ya no estamos para perder el tiempo, ya mi Cristo viene. Amén.